bienvenidos a este canal, bienvenidos al Laberinto de Europa. Me llamo Eduard Serra y hoy es 19 de agosto del 2025. Bueno, siguiendo el plan trazado por el esquema general, ahora toca presentar el tema que concierne a este vídeo, y no solo este vídeo sino los siguientes. Bueno, el tema del que se va a hablar son básicamente los valores. Se presentará, los valores se explicarán o se presentarán de tres formas distintas. En consecuencia, este trabajo se desarrollará en tres vídeos. En el primer vídeo se utilizará un texto redactado por mí. En ese texto no se distingue entre bienes y valores, pero sin embargo nos sirve para entender cómo se jerarquizan y cómo funcionan aquello que yo llamo, o que muchos autores llaman, las constelaciones axiológicas. Cuando se habla de axiología en este sentido se refiere de valores. Cuando se habla de constelaciones axiológicas se habla de sistema de valores. Por lo tanto, aquí no se va a hacer distinción entre bienes y valores, porque los valores se articulan en una escala y en este sentido los bienes también tendrán lugar dentro de esa escala. En el segundo vídeo, pues se utilizará un libro de Richieri Frondizi que se llama ¿Qué son los valores? En este sentido, Richieri Frondizi sí que distingue entre bienes y valores y explica que los bienes siempre apuntan a valores. Y por ello, los bienes son bienes, porque si no apuntaran a valores no serían bienes. Por ejemplo, una piedra tirada en algún camino no es ningún bien, es simplemente un objeto que está tirado allí y no tiene sentido para nosotros. Por lo tanto, eso no es un bien. Se convierte en un bien, por ejemplo, si tú la recoges, si esta piedra por lo que sea te gusta, la recoges y te la guardas de recuerdo de un viaje. Entonces, esta piedra sí que se convierte en un bien en el sentido que evoca un recuerdo, o sea, tiene un valor sentimental, porque evoca un momento de felicidad. Entonces, una cosa que no tiene un valor acaba por convertirse en un bien, por lo tanto, porque apunta un valor a una felicidad vivida en un viaje determinado. Bueno, en tercer lugar, se utilizarán documentos relacionados con la psicología social de los valores, por ejemplo, textos de Maria Ross, de Shalom J. Schwartz, de la Universidad de Israel. Bueno, ¿por qué se ha de hablar de los valores? Porque la perspectiva que implemento en mis trabajos es la perspectiva de los valores. ¿Y por qué la perspectiva de los valores? El objetivo de la perspectiva de los valores es entender la historia, es aportar una visión de la historia. ¿Y por qué? Porque aquí lo que se pretende es entender los hechos históricos. Se puede hablar de hechos históricos, pero no se entienden realmente sin las intenciones que hay detrás de estos hechos. Por ejemplo, una persona o una comunidad puede provocar unos determinados hechos, se convierte en agente de unas determinadas acciones, y estas acciones no se entienden sin las intenciones, y a su vez esas intenciones no se acaban de entender sin los valores que esperaban aquellas personas o aquellas comunidades. Por lo tanto, la perspectiva de los valores es fundamental para entender las acciones, la intención, y ello con independencia de que el resultado de estas acciones provocadas por los agentes pues sea el resultado querido por ellos o no. En este caso es indiferente. Así que es importante aportar esta perspectiva de los valores a la historia. Esto no significa que se quieran validar otra perspectiva, porque la perspectiva económica, la perspectiva materialista también aportan aspectos importantes y son otras perspectivas interesantes. Al final, lo que se pretende hacer es saber si los valores realmente se pueden considerar un motor decisivo en la historia. Yo creo que sí, y tengo argumentos para hacerlo. En el fondo,
los bienes materiales, lo que decía así, la perspectiva económica depende del valor de las cosas. Y nosotros los otorgamos valor a las cosas, como he dicho antes, con el ejemplo de la piedra, porque les otorgamos valores, los referimos a valores. Por lo tanto, ni siquiera la perspectiva económica ni la perspectiva materialista se acabaría de entender sin esa referencia a los valores. No en balde, la teoría económica imperante en la actualidad es la teoría del valor subjetivo. Primero fue la teoría del valor trabajo, después fue la de la utilidad marginal. Esta teoría de la utilidad marginal se refinó y acabó convirtiéndose en la teoría del valor subjetivo. Y si nos preguntamos qué hay detrás de la subjetividad, cómo conferimos valor, pues tenemos que precisamente referir ese valor económico a los valores. Y por eso es de suma importancia esta perspectiva. Bueno, otra cosa de la que tenía que haber hablado es la de la relación entre la cuestión de los valores y el nacionalismo y las naciones. Y bueno, y en realidad es que para estudiar el origen del nacionalismo también se han de comprender cómo funcionan los valores humanos, porque la nación es producto de una determinada civilización con unos determinados valores y no se puede entender precisamente sin estos valores, sin las constelaciones axiológicas por las cuales se movía esta civilización. En todo caso, aquí distingo, he de recordar que yo hago una distinción entre la vieja natio, que se podría decir que es una etnia, que en cualquier caso es un grupo étnico que convive de una forma próxima y que se relaciona y que forma una red de distribución de bienes conjunta, más o menos, siguiendo unos determinados patrones culturales parecidos. Pues para pasar de la antigua natio a la nación moderna, pues ha tenido que pasar por el filtro de unos determinados valores y de unos determinados principios culturales. Así que para entender el nacionalismo también es necesario entender los valores sobre los cuales se funda la civilización occidental. De esos valores también hablan y los psicólogos, la psicología asociada a los valores. Bueno, en realidad, ahora que quede claro que cuando hablo de etnia, hablo de una determinada población referida siempre a unos determinados patrones culturales, a unos determinados valores, a unos determinados sistemas de justicia que tienen sus propias ideas sobre lo que es la justicia y que está gobernada por unos valores determinados que a lo mejor comparten unas lenguas, comparten unas religiones, etcétera. Me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo en ningún caso a la raza. Raza y etnia son cosas distintas. La antropología reconoce la existencia de etnias, pero duda sobre la existencia de las razas. Y esto es para que quede claro que cuando hablo de etnias no me refiero a razas, así que etnia no es equivalente a raza. Bueno, pues ahora, siguiendo el esquema prefijado, llega la parte de la presentación de los materiales que voy a utilizar y, como he dicho antes, son mis propios libros. Se verán al revés porque estoy trabajando en modo espejo. Me muevo mejor así en el modo espejo, de otra forma me despisto. Por eso se verán al revés, así que pido disculpas por ello. Bueno, el primer libro es El paradigma civilizador. Está escrito en catalán. El segundo libro es Los procesos históricos, también escrito en catalán. Pero bueno, ¿y por qué utilizo los libros? Pues porque aquí se da una explicación sencilla, básicamente una explicación sencilla de cómo funcionan los valores y las escalas de valores. Y más o menos es la explicación que voy a presentar aquí. Bueno, dan esta explicación y profundizan un poco más. Pero bueno, básicamente lo diré, explicaré la parte más sencilla, porque la otra parte ya lo desarrollaremos cuando estudiemos los trabajos de los otros autores como Riccieri Sondici o los psicólogos sociales.
Bueno, básicamente es esto, pues se explica de una forma sencilla cómo funcionan los valores y los sistemas de valores. Eso nos ayudará después a entender lo que explican Frondizi y los otros autores. Bueno, también, claro, aunque sean textos míos, no es que cojo cualquier cosa que he escrito y lo pongo allí y lo utilizo, no. Porque, bueno, detrás de estos libros también hay una bibliografía, la pondré al final del vídeo, y bueno, en los trabajos que utilice para explicar esto. Y bueno, y además tengo estudios de filosofía. Estoy licenciado en filosofía, estoy haciendo también otra carrera universitaria en humanidades, en historia, y bueno, básicamente no es que parta de cero, ya a partir de aquí, pues ya considero que con todo esto, con los materiales que utilicé para hacer este libro y con la base que tengo académica, pues ya puedo tener una especie de capacidad de entender lo que son los valores y de explicarlos de una forma correcta. Bueno, pues también quiero explicar el porqué de la importancia de los valores. Bueno, pues porque considero que los valores son un motor decisivo en la historia. ¿Y por qué? Bueno, hay muchos historiadores que consideran que lo importante... Esto ya lo he explicado antes, pero no viene a mal volverlo a explicar. Pues muchos historiadores consideran que lo importante de los hechos, que no se entienden los hechos hasta que no se entienden las intenciones de los agentes sociales. Y yo digo que las intenciones de los agentes sociales no se entienden sin los valores por los que motivaban y por los que se movían los agentes sociales, precisamente. Así que los valores de alguna forma pueden explicar los hechos. A ver, en todo caso, aquí se quiere demostrar que los valores, los sistemas de valores, son un motor decisivo de la historia. No digo que sean el único, pero digo que son un motor decisivos. Si no es el único, no pueden ser decisivos solamente ellos, pero son un motor de suma importancia en la historia. Mueve la historia a través de unas entidades que yo llamo los procesos históricos, que ya explicaré qué son. Bueno, pues eso básicamente es todo lo que tenía que explicar sobre estos libros. Bueno, pues para ya ponernos en materia, lo primero que hay que decir dos cosas. La primera, número uno, los valores son creencias. Eso quiere decir, en primer lugar, que no hay valores fuera de los sistemas de creencias. Los valores siempre son creencias que están dentro de un sistema de creencias. Y las constelaciones axiológicas, los valores, son aquello que dan sentido y que de alguna forma dan un orden y una estructura a los sistemas de creencia. O sea que el sentido de los sistemas de creencia están en los valores. De alguna forma son por decirlo así, los rectores del sistema de creencia. En segundo lugar, voy a decir que voy a utilizar también la idea de mapas de la realidad como idea instrumental para empezar a explicar un poco lo que son los valores. Y en realidad, los valores, por decirlo así, la primera idea marginal, son los objetivos fundamentales de la existencia humana, de la vida de las personas. Por ejemplo, uno anhela la felicidad y se busca todos los caminos posibles. Imaginamos que la felicidad es la ciudad felicidad. Ahí está la ciudad felicidad, ¿vale? Y los sistemas de creencias, pues, son la manera de explicar dónde están los medios para acceder para llegar a la ciudad. Pues, por ejemplo, para llegar a la ciudad podemos coger un autobús, el metro, podemos coger un tren, podemos ir en coche, podemos ir en avión. Existen diferentes caminos para llegar a la ciudad felicidad. Pero también existen muchos otros caminos que no van a la ciudad felicidad, que van hacia otros lados. Pero nuestra meta es la ciudad felicidad. Pues por lo tanto tenemos muchos caminos. Así, en este sentido, pues podemos entender que los medios de transporte, incluso nuestros zapatos, si queremos ir a pie, pues son medios para alcanzar esta felicidad. Pues así, en este sentido, los bienes
pues serían estos medios para alcanzar la felicidad. Por ejemplo, comprarse un coche. Si nosotros nos compramos un coche y en realidad cuando estamos comprando un coche pues queremos sentir la adrenalina. Podemos sentir la adrenalina que estamos a la hora de conducir el coche, estamos conduciendo el coche a alta velocidad y sentimos una adrenalina muy fuerte y esto a su vez nos hace felices. Pues a través del coche y a través de la adrenalina, del bien coche y a través de la adrenalina, pues llegamos a la ciudad de la felicidad. ¿Vale? Esta sería la primera idea. Bueno, otra cuestión aquí que hay que aclarar, la segunda cuestión de la que hay que hablar es que muchas veces cometemos el error de considerar que hay gente que no tiene valores. En primer lugar, esto es imposible, todo el mundo tiene valores. Lo que sucede es que pensamos que aquella persona que tiene los valores opuestos a los nuestros no tiene valores, o sea, no le damos estatus de valores a los valores de aquella persona, pero en realidad esas personas tienen los valores y a lo mejor tienen los valores más claros y más conscientes que los valores que tenemos nosotros. En realidad todo el mundo tiene valores y hasta el psicópata tiene valores, hasta la persona más psicópata tiene valores. Ahora, esto sí, habría que ver qué valores tiene esa persona, evidentemente, y eso nos lleva a otra cuestión, que es hablar de los valores y los antivalores. Todo valor puede tener su antivalor. No sé si todos tienen su antivalor, creo que sí, pero todo valor puede tener su antivalor. Por ejemplo, el valor del progresismo pues sería el antiprogresismo. Perdón, el antivalor del progresismo sería el antiprogresismo. El valor del bien sería el mal. El antivalor de la verdad sería la mentira, etcétera. Todo el mundo, todo tiene sus antivalores. La jerarquía, pues el antivalor de los que consideran que debe haber una jerarquía, pues sería la antijerarquía, el considerar que no debe haber jerarquía. Pues todo el mundo tiene sus valores y a veces hay gente que tiene unos valores también, pero que en realidad esos valores que tienen son los antivalores de nuestros valores y al revés. Nuestros valores son los antivalores de aquellas otras personas. Así que de alguna forma esa persona con esos antivalores también pensarán que nosotros no tenemos valores. Así, esta es una aclaración muy, muy importante y muy general. Evidentemente estamos todavía en unos términos muy generales y es conveniente rectificar este error. Hasta la persona más psicópata tiene valores. Lo que sí que hay que ver es qué valores tendrá esa persona. Bueno, la segunda idea de la que hay que hablar es que todo grupo humano organizado, toda sociedad, como he dicho en vídeos anteriores, es una red de distribución de bienes. Y esa red de distribución de bienes se distribuye en determinados criterios y cada comunidad tendrá sus propios criterios de distribución de bienes. Esos criterios de distribución de bienes dependen de sus valores. Así, cualquier grupo humano organizado, en este sentido, pues tendrá sus propios valores. Una ciudad, pues tendrá sus valores, pues será el de dar los máximos medios posibles al alcance del ayuntamiento, pues para que los ciudadanos vivan de la forma más digna posible y para poder facilitar sus desplazamientos, sus movimientos, su capacidad de acceder a los recursos de la ciudad, como los cines, los teatros, el puerto para ir a pasear, por ejemplo, en el caso que vivas en una ciudad portuaria, el acceso a las zonas ajardinadas, etcétera, ¿no? En este caso, el objetivo, el valor que inspira la política de esa ciudad, pues sería el bienestar de sus ciudadanos y, en cierta medida, pues también la felicidad de estos ciudadanos, a aspirar a la felicidad de sus ciudadanos, muchas veces con independencia de lo que cada uno considere felicidad. Pero de todas maneras, esta sería una idea. Otro ejemplo sería de una empresa. Pues una empresa pues tiene diferentes valores a los de una ciudad. Por ejemplo, una empresa pues de alguna manera pues trata de dar servicios a una ciudad o a una nación o a un estado, incluso al mundo, y entonces sus valores pues deberían de ser el de la calidad de sus productos,
el de la eficiencia y también el del beneficio. Claro, una empresa que no tiene beneficios pues deberá cerrar y por lo tanto ya no podrá dar ningún producto, ni de buena calidad ni de mala. Así que dentro del valor de la empresa no solo será el de dar una calidad, sino también el del beneficio económico. Primero para compensar a sus accionistas y después para que la empresa se sostenga, poder reinvertir y pueda mejorar. Por ejemplo, una ONG pues también tiene sus propios valores. Por ejemplo, una ONG como por ejemplo Cáritas, pues que se dedica pues lo que también procura es dar bienestar a determinadas personas que no pueden por sus propios medios pues hacer determinados bienes, como la comida, como a una educación. A lo mejor les facilitan maneras de acceder a la educación, o les tramitan ayuda, les tramitan becas, pueden hacer, no sé exactamente lo que hace Cáritas, pero básicamente esto lo haría una ONG. También existen comunidades o naciones representadas por sus propias instituciones. Por ejemplo, la ONU es precisamente la institución que representa esta comunidad de naciones y tiene sus propios valores. Estos valores están definidos precisamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, esto significa que todo grupo humano tiene unos valores compartidos. No necesariamente, en cierto sentido, porque la sociología también estudia grupos humanos que no tienen por qué compartir valores. Pues puede a lo mejor no comparte valores, pues sí que a lo mejor comparte necesidades. De alguna forma, por eso lo digo de una forma relativa, porque la sociología pues puede estudiar pues grupos humanos pues en relación de su sexo, y dentro de ese sexo pues pueden haber personas que piensen todo lo contrario, unas que sean progresistas y otras que sean conservadores. Pero para el estudio que quiera implementar ese estudio sociológico, pues necesitará saber la edad de las personas. Por ejemplo, puede dedicarse a estudiar las necesidades de las mujeres en cuanto a mujeres, las necesidades de los ancianos en cuanto a ancianos, las necesidades de los jóvenes en cuanto a jóvenes, etcétera. Todo estudiar diferentes grupos, aunque las gentes de esos grupos no compartan de una forma consciente ciertas necesidades. Pueden llegar a adquirir conciencia de estas necesidades y al final organizarse y crear un grupo organizado y explicitar sus valores. Pero básicamente, pues en este sentido, pues pueden haber estudios incluso que se dedican a estudiar cuánta gente pasa por una calle. Pues de alguna forma esto no sería un grupo de gente, el grupo de gente que pasa por la calle ancha durante todo el día, durante 24 horas o durante una semana, pues sabiendo, pues puede haber un interés en estudiar la cantidad de gente que pasa por una calle para poder planificar para mejoras en esa calle o poder hacer cambios que faciliten la circulación urbana, por decirlo así. O sea, existen muchas maneras, pero básicamente todo grupo organizado comparte unos valores, ya sea un estado, una ciudad, una comunidad menor, por ejemplo una tribu, y en este sentido aún más, como no le he dicho, una empresa, una ONG, la Organización de Naciones Unidas, una organización de defensa como la OTAN o el Pacto de Varsovia. Cada uno tenía sus valores. La OTAN supuestamente defendía la democracia y la libertad, y el Pacto de Varsovia pues defendía la justicia social y una redistribución más igualitaria de los bienes y de los recursos. Más o menos esta era la idea. Pero incluso el Pacto de Varsovia y la OTAN, en teoría, pues defendían pues valores distintos. Bien, pues me he hecho un pequeño esquema para explicar cómo funcionan los valores en la ciencia y en el mundo académico. ¿Cuáles son los objetivos del mundo académico? Cuando hablo de objetivos, pues me estoy refiriendo a valores. Los valores son los objetivos de una sociedad
o de una cultura o de cualquier grupo humano o de cualquier persona, pues estos son los valores, los objetivos últimos que regulan, que orientan la vida de esas personas. Pues básicamente ahora voy a explicar esto, cómo funcionan los valores. Y los valores, lo primero que hay que decir es que funciona una escalera. En el último peldaño estaría el valor último, el valor límite, básicamente. El valor límite es aquel que, pues según ciertos autores, no se justifica sobre nada más, sino que es el valor que justifica todos los demás valores y toda la existencia de las personas. Bueno, aquí habría un poco de debate en considerar el valor límite como esto, pero bueno, ahora lo de momento lo dejamos así. Pues a partir de este punto, pues todos los demás valores van bajando la escalera. Y ahora más o menos es lo que iré explicando. Así el valor límite estaría en el último peldaño de la escalera y los primeros bienes, las primeras acciones de las personas estarían en el peldaño de abajo. Así vamos a empezar a explicar con el ejemplo de la ciencia. Por ejemplo, el valor límite de la ciencia es el conocimiento verdadero, o el más verosímil posible. Así, el objetivo básico de la ciencia es el de acumular los máximos conocimientos posibles y añadirlos al bagaje cultural de la humanidad. Esta es el valor básico de la ciencia. Pero claro, a su vez la ciencia no está flotando en el aire, no existe la ciencia fuera de una sociedad, fuera de un ámbito cultural, fuera del mundo. O sea, en este sentido hay que decir que la ciencia está en una sociedad. El mundo académico, el mundo científico está en una sociedad, está en el mundo, por decirlo así, y entonces su objetivo básico, su valor límite, que es la acumulación de conocimiento, pues está puesto al servicio de la sociedad. Y su objetivo, así básicamente, estos conocimientos han de ayudar a la sociedad a tener la máxima felicidad, el máximo bienestar material, el máximo desarrollo moral, el máximo desarrollo intelectual. Básicamente, además, aquí añado el matiz de que yo entiendo felicidad en el sentido, asociándolo a los otros términos, el bienestar material, el desarrollo moral y el desarrollo intelectual. Básicamente entiendo más la felicidad en un sentido griego que en un sentido tal como se entiende hoy en día, que parece el término felicidad está más próximo en significado el término placer que el término felicidad en su idea original. Es que ni siquiera Epicuro, que se considera hedonista, consideraba la felicidad esto que consideramos hoy en día. Era otra idea de felicidad más próxima también al ideal griego. Bueno, pues así básicamente vemos que el valor límite de la ciencia es el conocimiento verdadero, el de acumular los máximos conocimientos posibles al bagaje cultural de la humanidad, al bagaje general de conocimientos de la humanidad, para conseguir el valor límite de la sociedad, la felicidad en el sentido griego, digamos yo, por lo menos es la felicidad que quisiera yo en este sentido. Bueno, pero no se puede, para acumular conocimiento no se puede empezar a divagar y a decir en este sentido, pues vamos a acumular conocimientos. No, hay que acumular los conocimientos uno por uno, y además hay que garantizar que estos conocimientos sean los más verdaderos o los más verosímiles posibles. Así, existen especializaciones en la ciencia y existen estudios que se dedican a encontrar la verdad o a encontrar conocimiento más verosímil posible acerca de un hecho concreto. Por ejemplo, en cómo se creó el universo. Hoy sabemos o suponemos que es a través del Big Bang. El Big Bang fue el acto de creación del universo. Pues están incluso desarrollando teorías que dicen que en el fondo el Big Bang es como la formación del Big Bang se corresponde con la formación de los agujeros negros. Así, cada agujero negro en el fondo sería como un universo dentro de otro. Pero bueno, esto ya son más especulativos. Pero bueno, la teoría que domina hoy en día es la teoría del Big Bang. También
puede centrarse en el estudio de cómo se manufacturaba la cerámica en la Grecia del siglo V, siglo V antes de Cristo. Bueno, pero para obtener estos valores concretos hay que, a su vez hay que supeditarse a otros valores, que estos otros valores de alguna forma tienen el objetivo de garantizar que se alcance este valor subsidiario que pongo aquí. Pongo aquí el valor subsidiario para distinguir este valor terciario. Bueno, sería en realidad en la escalera, este sería el valor primario, este sería el valor secundario, este sería el valor terciario, este sería el cuarto valor, ¿vale? Bajando por la escalera. Pues bueno, pues este valor sería el del comportamiento ético. ¿Y esto en qué se concreta? Pues por ejemplo, el comportamiento ético en la ciencia pues te dice que no puedes plagiar. ¿Y por qué no puedes plagiar? Pues por dos razones. En primer lugar, porque estás robando conocimiento y estás aportando información que estás atribuyendo el mérito de una información que en realidad no has investigado tú, ni has trabajado tú, ni has aportado tú. Pero lo más importante en este caso es que no se puede plagiar, porque si estás plagiando no estás aportando nada ni aquí, ni al valor terciario, ni al valor secundario, y tampoco estás aportando nada al valor límite de la sociedad. O sea, en ese sentido, plagiar no aporta nada, en realidad. Solo aporta, por decirlo así, a tu ego, de alguna forma. Es la única aportación que hace. Y esto si no te descubren, porque si te descubren, tu ego se va por los suelos. Después, además de esto, pues dentro de este comportamiento ético está en utilizar la inteligencia artificial de manera indiscriminada y sin normas. Y esto es por varias razones. Una es porque actualmente la inteligencia artificial algunas veces falla más que un abrelatas oxidado. Esto por una parte. Y además que puede contaminar el alimento que está dentro de la lata. En este caso contaminaría el conocimiento, la información. Pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar la inteligencia artificial. Eso quiere decir que la inteligencia artificial se ha de utilizar sabiamente y por personas que tengan las competencias necesarias para poder discriminar qué te puede aportar la inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial te puede ayudar a recopilar datos y a organizar datos. Y eso es una tarea tediosa, que si tú delegas a la inteligencia artificial, pues te ahorra mucho trabajo y podrás obtener resultados de una forma más rápida. Y además la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar muchos más datos con la informática avanzada, y a medida que vaya avanzando las tecnologías pueden comparar muchos más datos que los que puede comparar el ojo humano. Por ejemplo, se está utilizando también en la comparación de placas de fotos del cosmos, para ver objetos que se mueven. La inteligencia artificial puede ayudar a descubrir nuevos objetos en el universo, nuevos asteroides, nuevos planetas enanos, etcétera, de manera que al comparar una gran cantidad de placas, pues la inteligencia artificial puede descubrir aquel objeto que se mueve en el fondo cósmico, mientras que si lo tienes que hacer ojo por ojo y uno por uno, pues puedes tardar siglos, y a lo mejor la inteligencia artificial lo hace en un día, por ejemplo, ¿no? El trabajo de que una persona puede pasarse toda su vida. Hay que recordar el descubrimiento de Thunbaugh, el trabajo que tuvo que hacer mirando placa por placa para descubrir Plutón. Pues esto, a lo mejor la inteligencia artificial lo hace de una forma mucho más rápida y puede descubrir pues nuevos planetas enanos. Después, otro factor es el de comparar las diferentes fuentes de información. Y esto es porque si tú tienes información de una fuente, claro, para empezar a desarrollar una investigación primero tienes que saber lo que se ha dicho antes sobre esta investigación y partir de una base ya seria, sobre todo si quieres aportar algo y no repetir lo que se ha dicho. Entonces, en este sentido, porque una cosa es divulgar y otra cosa es investigar, son cosas distintas. Tú, para divulgar, es bueno comparar fuentes de información, pero hay un poco más de libertad en eso. Pero cuando se ha de investigar,
es necesario comparar las fuentes de información. Porque si el señor A te da una información, en sus trabajos te da una información y tú te quedas con esto, pues puede ser que el señor A esté equivocado. Entonces, ello te obliga a leer al señor B y el señor B te puede decir que el señor A, en este sentido, se está equivocando aquí y aquí. Y tú puedes comparar, tiene razón a la hora de criticar al señor A o el señor A tiene razón y el que se equivoca es el señor B. Bueno, esto ya es el criterio tú, dependerá de tus competencias, pero además tendrás que revisar una tercera fuente de información que te dirá no, ni el señor A ni el señor B. Y al final tú, si has adquirido unas competencias suficientes y tienes un bagaje de conocimiento sobre la materia bien organizado y bien equipado, pues tú puedes decir, pues los tres aportan algo que es válido y tú puedes discriminar aquella información que te parece correcta de cada uno de las tres fuentes, es decir, pues yo hago mi síntesis y a partir de estos señores que tienes que citar, pues yo extraigo mis propias conclusiones. Después la otra idea es la de citar del comportamiento ético, es la de citar las fuentes. Primero ya lo he dicho, para no quedarte como si fueras el autor de un conocimiento que que no procede de ti. Y además también para que la gente pueda contrastar, para que los otros investigadores puedan contrastar si tú has citado correctamente las fuentes, si no las has citado correctamente, efectivamente, y puedan revisar la fuente y puedan analizarla también más a fondo. Porque, por ejemplo, a lo mejor la persona que está revisando tu trabajo pues no conoce esa fuente y así le ayudas a encontrar esta fuente. Esto me ha pasado a mí muchas veces, que leyendo un texto pues he descubierto una fuente que no conocía y esto me ha permitido pues encontrar esa otra fuente y esa otra fuente a su vez me ha permitido encontrar otra fuente y así he ido pues avanzando en la escala del conocimiento, por decirlo así. Bueno, pues esto básicamente sería el primer ejemplo sobre la ciencia, relacionado con el valor subordinado del comportamiento ético en el estudio. Bueno, aquí también hay que decir que en realidad he puesto el ejemplo de la escalera con los peldaños. Este es el peldaño más alto, vas bajando peldaños, peldaño 1, 2, 3, 4, y después vamos 4, 5, 6. Pues vamos bajando, pero en realidad no es como una escalera, es más bien como un árbol invertido, como las raíces de un árbol, pongamos. ¿Vale? Es como las raíces de un árbol. Pues aquí está el tronco principal y a partir de ese tronco se van desplegando las raíces hacia abajo. Bueno, aquí ya hemos explicado lo que es el conocimiento final, el conocimiento subsidiario, que es el conocimiento concreto que se añade a la bolsa del bagaje cultural de la humanidad. Pues para alcanzar ese conocimiento concreto no es solamente necesario tener un comportamiento ético en el estudio, sino que además hay que tener un conocimiento técnico especializado en esa materia que se está trabajando. Y bueno, y claro, ese conocimiento técnico especializado, pues si tú quieres saber cómo se fabricaba la cerámica del siglo -5 griego, pues has de tener un conocimiento especializado en diversas causas. Y claro, y como es difícil tener un conocimiento especializado en muchas cosas, pues necesitará todo un equipo de trabajo, con gente con conocimientos técnicos especializados. En realidad ese conocimiento técnico es un bien más que un valor, pero bueno, en este caso hago aquí omito la distinción entre bien o valor, porque también en cierta medida es discutible, pero bueno, es más bien que un valor, y ese conocimiento técnico especializado te ayuda pues a acumular datos para poder sacar conclusiones. Pues, por ejemplo, si tú tienes el conocimiento técnico especializado en química, pues puedes analizar químicamente la vasija que estés estudiando o el fragmento de cerámica. Si tienes conocimientos en lingüística y en la vasija o en la cerámica hay un texto, pues tú puedes aportar
Bueno, tú puedes decir, pues mira, esos signos y ese lenguaje, pues era el lenguaje propio del año tal. Y el otro le puede decir por el conocimiento que tiene de química, pues te puede decir, pues sí, es posible. Y otro que tenga conocimiento, pues en el análisis del radiocarbono, pues te puede decir, pues no, porque aquí hay fragmentos de materia orgánica y esa materia orgánica me dice que esta vasija no puede ser del siglo V, que tiene que ser del siglo VI o del VII. Entonces aquí te das cuenta que hay aquí una especie de disonancia que tienes que de alguna forma te obliga a volver a empezar la investigación y a recalcular todos los conocimientos y a reevaluar los conocimientos si realmente los conocimientos con los que partes para analizar son correctos o no. Y así, de esta manera, pues es como se va perfilando se va fundamentando la validez de ese conocimiento. Claro, para todo esto hay que, por ejemplo, para analizar el radio, para hacer pruebas de radiocarbono, por ejemplo, pues es necesario pues evitar que la muestra se contamine, evitar que se contamine con otra materia orgánica. De alguna forma, si tú la extraes, pues tienes que guardarla en un recipiente que no se vaya contaminando para poder obtener resultados fiables. Y eso también pasa con las muestras que vienen, por ejemplo, que se han tomado de cometas. Por ejemplo, hay unas muestras de cometas, pues de alguna forma para analizar esas muestras de los cometas, pues es necesario pues a someterse a unas determinadas normas para evitar que esa muestra se contamine con material de la Tierra, porque si no, no estás seguro si el material que estás analizando es el de la Tierra o no. Y así hay que abrirlo con unas determinadas condiciones en una sala limpia, que no haya polvo, que no hayan bacterias, que no hayan, etcétera. No ha de ser una cosa todo muy reglada. Y además, para hacer estos análisis, pues necesitarás pues algunos instrumentos, pues microscopios, por ejemplo, para analizar de cerca, pues la cerámica, para analizar a nivel microscopio la cerámica o la muestra de los cometas, pues telescopios para mirar las estrellas. Además necesitarás telescopios de varios tipos, pues necesitarás radiotelescopios, necesitarás telescopios de onda visible, telescopios de rayos X, etcétera. Diferentes telescopios. Después tendrás también las bibliotecas, después también tendrás fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas pues son los yacimientos, y aquí están las tablillas, los papiros, los monumentos, las pinturas antiguas, los mosaicos. Pues todo esto son fuentes de las que puedes extraer información, y para analizar esta información pues necesitarás la cooperación de todo un equipo. Otro valor subordenado a la obtención del conocimiento final, de ese conocimiento concreto, pues está la cooperación. Esto un poco ya lo he explicado antes, el valor de la cooperación. Pues se trata del trabajo en equipo, de la labor del lingüista, de la labor del químico, de la labor del experto en radiocarbono, etcétera, etcétera, de diferentes ramas del conocimiento, incluso de un biólogo, porque si hay muestras de semillas junto a esa vasija, y tú ves que esa semilla no puede ser originaria de la tierra donde se ha obtenido la vasija, y que tiene que ser originaria de una tierra de 2.000 kilómetros de distancia, pues te puedes dar cuenta que aquí ha habido un contacto, ¿no? Que esta vasija puede proceder de China, a lo mejor, ¿no? Y entonces, pues esta cooperación te ayuda a encontrar la verdad, ¿no? Y tienes que hacer de alguna forma que toda esta información case. Si toda esta información, por decirlo así, casa, se complementa, pues puedes decir que tienes un conocimiento verosímil. Si no se complementa, que los datos que se obtienen entran en contradicción entre sí, pues tienes que replantearte el estudio y a lo mejor volver a empezarlo. Pues esto es un sentido más básico de cooperación, pero no solo se coopera así, sino se coopera, pues tú, por ejemplo, pues presentando tus estudios en congresos, en conferencias, publicación de textos académicos. Después estará la revisión de pares, que mirará si este artículo tiene
tiene algún defecto y te puede decir, pues mira, este artículo le vemos este defecto, tendrías mejor que plantearlo así y así está mejor, y así esto ayuda a mejorar la calidad del conocimiento. Pues básicamente esto es como funciona la escalera de los valores. Más que una escalera es como un árbol invertido. Así tú vas ascendiendo por los distintos peldaños para alcanzar el valor límite. El valor límite de la ciencia y después el valor límite, ya que la ciencia está al servicio de la sociedad, al valor límite de esta sociedad. Pues esto es básicamente cómo funciona una escalera de valores. Ahora pondré un ejemplo todavía más fácil y, por decirlo así, más mundano. Bueno, el problema que tiene este análisis es que no distingue entre valores morales, valores instrumentales, etcétera. Hay determinados tipos de valores sociales, valores culturales, etcétera. La cuestión de los valores es más complejo, pero básicamente aquí se trata de lo que es entender una escala axiológica. Pero hago este matiz porque, por ejemplo, hablo de procedimientos como si fuesen valores, pero bueno, de momento aquí lo que se trata es de entender más o menos cómo funciona la escala axiológica, y esto se irá perfilando a medida que avancemos en el trabajo y en los siguientes capítulos que vendrán más adelante. Pero básicamente es para poner sobre aviso a todo el mundo que esto de momento es una visión muy simplificada que irá añadiendo complejidad. Bueno, la cuestión es que ahora seguimos con el mismo esquema, pero utilizando otros ejemplos. Bueno, pues ahora, como he dicho, no cambiaré de esquema, vamos a poner ejemplos más mundanos, por decirlo así, ¿eh? O sea, no cambiar el esquema porque ya no sirve, pero básicamente hay que olvidarse de los contenidos concretos y quedarse con la idea del esquema. Pues básicamente el primer ejemplo, pues, que podemos poner es el de un señor que quiere buscar la felicidad de su vida, ¿no? Y para buscar la felicidad de su vida, pues necesita adrenalina, y a él, como le gustan las motos y le gusta la velocidad, obtiene esa adrenalina pues con las motos y la velocidad. Entonces, supongamos que este señor, llamémosle Z, o llamémosle Pedro, o Antonio es igual, Pedro, ya está bien Pedro, pues quiere comprarse una moto, yo qué sé, una Harley o una BMW o la que sea, ¿no? Y bueno, pero no tiene dinero ni trabajo, y su ilusión es poder viajar en determinadas carreteras y poder correr y sentir esa adrenalina y esa felicidad que le dará en consecuencia esa adrenalina. Pues bueno, pues los mapas, por decirlo así, estos esquemas de valores, estos mapas de valores son también como mapas de la realidad de alguna forma, porque dicen los caminos que hay que extender, que hay que pasar para alcanzar esta felicidad. Aquí está la adrenalina y aquí está la felicidad, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así, o puede estar aquí también la adrenalina. Pero bueno, básicamente, pues el camino, pues básico, ¿cuál sería? Pues no tiene por qué haber solo un camino. Por ejemplo, lo primero que tendría que hacer este señor, si no tiene trabajo y no tiene dinero, no es rico, ya no tiene ninguna herencia, pues buscarse trabajo. A partir de buscarse trabajo puede seguir otros dos caminos. El primero sería el de trabajar y ahorrar. Eso significa que el camino adecuado para ahorrar es el de gastar poco, o el de gastar solo en aquello que sea necesario para sobrevivir, y dejarse de estar de otras formas de gasto, como por ejemplo de ir mucho al bar para beber cerveza. Pues bueno, básicamente, pues esto es un camino que tiene para poder subir, para poder comprarse la moto. O sea, la moto estaría aquí, ¿vale? Aquí están los caminos para poder acumular el capital para comprarse la moto. También pues tiene otro camino, que es el de pedir un crédito. Una vez tiene trabajo, pues pedir un crédito. Si no quieres esperar, puedes pedir un crédito al banco y empezar a disfrutar de la moto. Claro, esto de alguna forma te ahorra esperar, pero también tiene el problema de que esto también te obliga a ahorrar de otra manera,
ya que si quieres pagar el crédito para que después no te quiten la moto y te priven del placer de disfrutar de la moto, pues de alguna forma tendrás que dejar de gastar en cerveza para poder pagar el crédito, porque si no, si te gastas todo el dinero que ganas en cerveza, pues al final no pagarás el crédito y te quedarás sin moto, porque te la quitarán. Y además, si tienes casa, te pueden quitar la casa también. Depende de la deuda que quieras, porque hay motos que valen una fortuna. En fin, bueno, pues ya se supone que has seguido los caminos correctos, que es el de ahorrar o el de pagar el crédito, y has dejado de seguir los caminos incorrectos, que es el de derrochar. Básicamente, pues una vez ya tienes el capital acumulado, este sería el otro paso, ya tienes el capital, pues ya en el capital puedes comprarte la moto. A partir de comprarte la moto, puedes seguir la carretera, ya puedes empezar a correr por la carretera y obtener este valor subsidiario, que sería el de la adrenalina que te da el viajar a determinada velocidad. Y a partir de esa velocidad, pues tú ya puedes obtener, y esa adrenalina, ya tienes la felicidad que buscas. La felicidad que buscas. ¿Qué aportas a la sociedad? Bueno, eso es discutible. No aportas mucho a la sociedad. Has aportado a ti mismo, pero a la sociedad no sé si has aportado mucho. En todo caso, has consumido un producto y gracias a consumir este producto, pues has dado trabajo y has aportado un poco de bienestar a otras personas que se dedican a fabricar motos. Bueno, esto sería la aportación final. Al final todo queda subordinado a la sociedad, ¿no? Al final nada puede entenderse si no es en el marco de la sociedad. Pero en cualquier caso, en tu mente, como no es igual que la de los científicos, tú no estás pensando en la sociedad, te estás pensando en ti mismo, aunque al final tu acción de comprar la moto pues acabe revirtiendo en que das más trabajo a determinadas industrias, y ello facilita trabajo a otras personas que a su vez pueden cumplir sus deseos. Bueno, otro ejemplo sería el de un señor que busca conocimientos, pues más o menos tiene que seguir el mismo camino. Si busca conocimientos, pues tendrá que comprarse libros. Si busca conocimientos en serio, tendrá que comprarse libros o ahorrar también para poder viajar a ciertas bibliotecas. Pues en el mundo hay muchas bibliotecas, el conocimiento no está acumulado en un solo sitio, sino está acumulado en varios sitios, sobre todo si tú eres fan o estás investigando o te gusta estudiar un tema muy concreto, por ejemplo sobre la Revolución Rusa, pues igual te ves obligado a aprender ruso y a ir a las bibliotecas de Rusia para poder estudiar documentos ¿cómo se llama? Documentos primarios, textos primarios. Pues básicamente tú tienes que ahorrar para poder acumular libros, para poder viajar a bibliotecas, etcétera. Claro, tú puedes decir, es que yo quiero también, mi idea básica es la de adquirir conocimientos, mi valor básico es la de adquirir conocimientos. Esto a veces también puede ser un engaño, porque tu comportamiento dice al final cuáles son tus valores, no lo que dices, sino lo que haces. Porque, por ejemplo, si tú dices que realmente quieres conocimientos y empiezas a derrochar dinero para gastártelo en cervezas con los amigos y no te compras ningún libro ni ahorras dinero para viajar a ninguna biblioteca, pues tú, por mucho que digas que el valor que persigues es el conocimiento, y además el conocimiento sobre determinada materia, pues los hechos están diciendo que en el fondo no es que en el fondo que tú das prioridad al gastarte dinero en cervezas con tus amigos, pues estás diciendo que esta no es tu prioridad, no es el valor que regula tu vida, que orienta tu vida, sino que el valor que te orienta tu vida es el pasártelo bien con tus amigos tomando cerveza. Así los hechos hablan más de los valores de las personas que las palabras. Y esto es una cuestión que es de suma importancia para entender los valores. Los valores no siempre son aquello que manifestamos de forma explícita, sino aquello que realmente regula nuestra conducta. Y a pesar de que digamos que nosotros
somos unas personas extraordinarias y que queremos esto, que queremos lo otro y que queremos el bien de la humanidad y nuestro comportamiento pues va por otro lado, pues podemos empezar a pensar que realmente estos no son tus valores. Y a lo mejor ni siquiera eres consciente realmente de que tus valores reales no es el conocimiento, de que tu valor real no es el de obtener conocimiento, sino los valores que realmente orientan tu vida es la felicidad que está relacionada con pasártelo bien con tus amigos. Bueno, y esto es básicamente otra distinción esencial de cómo funcionan los valores, porque los valores a veces actúan de forma inconsciente. En cualquier manera, hemos visto que la escalera de valores más o menos funciona igual que la de la ciencia, y así en cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, si tú quieres a una persona, pues la tratarás bien, le comprarás regalos, pues saldrás con aquella persona y la cuidarás cuando se ponga enferma, etcétera. Claro, si tú dices que quieres una persona y cuando se pone enferma pues te vas y la dejas ahí tirada, pues en realidad nunca has querido a esta persona, ni antes de que se ponga enferma ni después. Pues básicamente los actos al final es quienes dicen cuáles son tus verdaderos valores. Pero lo fundamental aquí es cómo funcionan los valores básicos. Aquí estaría la persona a la que amas y aquí estaría el amor. Si tu vida se orienta por el amor y cuando la persona a la que amas se pone enferma, tú te vas porque no quieres hacerte cargo de esta persona enferma, pues en realidad nunca la has querido. Tu valor esencial nunca ha sido el amor, básicamente. Bueno, pues más o menos así es como funcionan las escalas de valores a un nivel básico. Bueno, pues antes he dicho que trabajaría también con ese texto. No hace falta que me haga guión porque más o menos aquí hay un guión definido. Y bueno, y uno de los autores en que me baso es en Joseph Fichte y en su libro de sociología de Herder de Barcelona 1964. No solo este texto sino otros textos. Bueno, es un libro ya quizá antiguo, pero bueno, no me baso solamente en este libro. Más adelante tendré otros libros más actualizados, pero básicamente aquí las ideas generales que da son correctas y por eso lo utilizo. Aquí en general, pues aquí nos dice que hay dos tipos de valores, unos valores subsidiarios, como he explicado antes, y unos límites. Y bueno, los valores límites los llamo yo. De alguna manera, esos valores límites son los valores límites dentro del sistema de creencias, dentro de un mapa de la realidad. Es lo que da sentido, lo que jerarquiza pues todos los elementos de un mapa de la realidad. Eso lo he dicho antes. Dice, en primer lugar, que estos valores límites no necesitan justificarse porque son la fuente de justificación de los otros valores. Yo aquí no estoy de acuerdo con Fichte, con Pfister, no estoy de acuerdo con Pfister porque yo considero que debe haber una fundamentación racional de los valores y puede haber una fundamentación de los valores. Bueno, pero nos dice también que hay que tener cuidado a la hora de hablar de valores absolutos porque no existen valores absolutos para toda la humanidad. Y como he dicho antes, por ejemplo, cada sistema de creencias puede tener sus propios valores absolutos. Por ejemplo, dentro de cada ámbito de la realidad, cada ámbito de la vida, pues tiene sus propios valores. Por ejemplo, el ámbito del amor tiene sus valores, el ámbito de la familia tiene sus valores, el ámbito de la empresa tiene sus valores, el ámbito de la sanidad tiene sus valores. Esto además no es óbice para que estos valores, al ámbito de la sanidad, esté subordinado a los valores sociales. La sanidad esté al servicio de una sociedad que a su vez tiene unos valores. Por lo tanto, también se podría entender que estos valores de la sanidad están subordinados a los valores sociales. Pero básicamente también nos dice que cada cultura tiene sus propios valores, unos valores distintos, así que en ese sentido no puede hablarse de valores comunes. Yo creo que la psicología social de los valores demuestra que sí que existen en la humanidad unos valores comunes, además de que existan unos valores específicos para cada sistema de cultura, para cada ámbito de nación, para cada civilización, para existir unos valores distintos, como también dice la
la psicología social de los valores, también existen unos valores comunes. De hecho, hay que entender que el ser humano puede, como tal ser humano, como tal hombre, pues tiene unas necesidades parecidas en todos los ámbitos de la realidad. Y además añado yo que todos los humanos nos tenemos que enfrentar al carácter dominante de la realidad. De alguna manera, esto hay que considerarlo. Aunque tengamos diferentes maneras de hacer frente a ese carácter dominante, pues todos tenemos que hacer frente a ese carácter dominante de la realidad. Pero en tanto que los humanos tenemos unas necesidades y que acabamos convirtiendo estas necesidades a través de la cultura también en valores, o pues de alguna forma los acabamos transformando en valores porque los tamizamos por el tamiz de la cultura, valga la redundancia. Pues en ese sentido, pues sí que tiene que haber unos valores comunes, y esto lo dice la psicología social de valores, y estoy de acuerdo con ellos. Y después también nos habla de los valores subsidiarios y los valores instrumentales, que son aquellos valores instrumentales que nos sirven para alcanzar la felicidad. Por ejemplo, el bienestar sería un valor subsidiario de la felicidad, porque claro, sin bienestar no podemos ser felices. Si estamos viviendo en condiciones infames, pues la felicidad es imposible. Por lo tanto, tenemos que tener un bienestar material en este sentido. Así sucesivamente. Después, si somos pobres, pues igual tampoco podemos ser muy felices, depende. A lo mejor puede haber personas que sí, pero básicamente, pues cierto nivel de riqueza también puede ser necesario, puede ser un valor subsidiario para obtener esta felicidad. O cierto nivel de riqueza también puede ser un valor subsidiario, pues para poder acceder al conocimiento, poder pagarte buenas universidades, poder comprarte buenos libros, poder tener una buena colección de libros, etcétera. De alguna forma, en fin, de algunas maneras. Después hay como he dicho, ya cada ámbito de la sociedad y cada estructura social pues tiene sus valores propios. O sea, y estos valores están subordinados a su vez, los valores límites de cada ámbito de la sociedad están subordinados a su vez al valor límite de la sociedad, porque al final estas estructuras sociales, estas entidades sociales como la familia, como la empresa, como los hospitales, son funciones sociales de una sociedad, de una red de distribución de bienes más amplias. Y en tanto que estas funciones sociales están operando en esta red de distribución de bienes más amplia, y en tanto que esta red de distribución, que es la sociedad, y esta red de distribución de bienes tiene sentido en función de los valores límites de esa sociedad, pues en el fondo los valores límite de estas entidades que desarrollan funciones sociales pues estarán subordinados a los valores límite de esta sociedad, y así podemos ir entendiendo esta escalera. Pues ahora que he llegado el momento de preguntarse cómo se representan las sociedades los valores, cómo perciben los valores personas, cómo saben cuáles son los valores que orientan su sociedad. Bueno, básicamente, pues en primer lugar, los valores pasan a través de la educación, de los padres, de la educación de la educación de instituciones públicas, de la educación de instituciones privadas, como por ejemplo a través de la Iglesia cuando enseñaba. La Iglesia pues difundía sus valores, etcétera. Pero básicamente estas son las instituciones que, por decirlo así, difunden los valores. La familia, la política y todo eso. Pero ¿cómo los difunden realmente? ¿A través de qué entidades culturales difunden estos valores? Pues básicamente yo me he hecho aquí un esquema de 6 puntos. Pueden haber más, pero bueno, de momento ya está bien. Pues primero a través de mitos sobre personas. Por ejemplo, los griegos consideraban que, había una serie de determinados héroes, determinadas personas que se fueron a la guerra de Troya, por ejemplo. Pues estaríamos hablando de Aquiles, estaríamos hablando de Patroclo, estaríamos hablando de
por ejemplo, de París. Cada uno representaría un tipo de valores, unos negativos, otros positivos. Estaríamos hablando de, ¿cómo se llama esto?, de Ulises, etcétera. Entonces, estas personas encarnaban ciertos valores, ¿no? Los valores heroicos, los valores de la virilidad, los valores del sacrificio, etcétera. Pues estos valores pues enseñaban a las personas representando sus historias. Y así te dicen, mira, estos personajes son así y de aquella manera y de aquella otra manera, pero tú de alguna forma pues tienes que ser como ellos para ser una persona amada en la sociedad y para aportar cosas a la sociedad, y para cuando sea necesario tú puedas defender esta sociedad cuando esté en peligro. Pues básicamente esta sería una de las maneras. Después el segundo punto sería a través de ideas sobre sociedades ideales, ¿no? Teníamos, o sobre supuestas sociedades pasadas que eran todas magníficas y estupendas, de paraísos, lo que se llaman los paraísos perdidos, o sociedades posibles, o paraísos posibles. Pues por ejemplo estaríamos hablando pues o de paraísos pues simplemente de relatados en novelas o en cuentos. Pues allí a través de las novelas y los cuentos pues se habla de sociedades que son magníficas, e igual pasa con las personas también pueden hablar. Los cuentos también pueden hablar de personas magníficas, pero básicamente estamos en el tema de esas sociedades ideales. Pues tanto cuentos como mitos, como incluso relatos históricos pueden hablarte de sociedades magníficas, ideales, tanto en el presente como en el futuro. Así, por ejemplo, el comunismo pues tiene en la mente alcanzar la sociedad comunista, que para muchos es equiparable a un paraíso, lo que sería el paraíso comunista, aunque me parece que en Marx la idea de paraíso no estaba, hablaba de sociedad comunista, pero creo que nunca hablaba de paraíso comunista. Así, si alguien en este sentido sabe de alguna cita de Marx en la que se hablaba de paraíso comunista, pues estaría bien que me lo dijera, pero me parece que nunca habla de paraíso comunista. Y en este sentido, pues bueno, la gente pues fue capaz de hacer revoluciones porque tenían en su mente una sociedad ideal, mítica puesta en un futuro posible, y comparaba esa sociedad ideal con la que realmente vivía, y se sentía miserable. Pues claro, yo podía estar la mar de bien en esta sociedad ideal y aquí soy un miserable. Pues claro, esto le empujaba a luchar y a mejorar su vida. Realmente hubiesen hecho esa lucha si realmente se hubieran dado cuenta que esa sociedad ideal era solamente un mito y no una sociedad irreal. Los mitos funcionan porque de alguna forma son creíbles, de alguna forma representan algo que es posible. Si la gente considera que no es posible, no tendrían esa fuerza. Pues en este sentido, pues además los comunistas no solo pensaban que esa sociedad era posible, sino que además que casi consideraban que era ideal. Y como se creían la naturaleza de la realidad de ese mito, pues por eso llegaron a organizarse de una forma tan soberbia que fueron capaces de crear revoluciones y de crear conflictos sociales tan potentes. Y los anarquistas igual, ellos veían también en ese horizonte el paraíso comunista, el paraíso anarquista. Pues también fueron capaces de luchar por este paraíso de una forma tan soberbia como hicieron. Que por cierto, cuando hablo de anarquistas no hablo de los ocupas que hay por hoy en día flotando, hablo de otros personajes que eran muy distintos, que eran capaces que tenían un lema: 8 horas para el trabajo, 8 horas para el estudio, 8 horas para el descanso, y que además eran fieles a sus parejas y que tenían muchas virtudes morales que los supuestos anarquistas actuales ignoran. Así que de la misma manera, aunque desapruebe alguno de sus métodos, como el del terrorismo, de alguna manera siento una admiración por aquellos anarquistas y un cierto desprecio por los supuestos anarquistas actuales. Bueno, básicamente. Después los mitos también se expresan a través de relatos históricos. Aquí tenemos, por ejemplo, en Cataluña, pues bueno, en realidad he de decir una cosa, que el relato histórico en estado puro nunca existe, y el relato mítico en estado puro no sé si existe o no existe, pero bueno, el relato histórico, lo que sí es seguro es que el relato histórico
En todo relato histórico siempre entra algún mito. Pues básicamente aquí en Cataluña tenemos pues el relato histórico de unos personajes que lucharon contra Felipe V, que fue el rey que privó de todas las libertades y de todas las instituciones en Cataluña. Pues ahí se expresan los valores de unos personajes que lucharon bravamente contra ese rey que le quería robar las instituciones. En realidad no fue así, básicamente, pero ahí se expresa pues en unos determinados hechos históricos mitificados, esto sí, aquí fueron mitificados, pues a través de esos hechos históricos, de ese relato histórico, pues se ponen de relieve esos mitos. También unos personajes que eran capaces de sacrificarse por la comunidad nacional, por la libertad de esa comunidad nacional y por la cultura. Así también se difunden los valores a través de estos relatos míticos. Y también de alguna forma se hace alusión a una sociedad que era libre en relación a España, con que de alguna forma estaba vinculada a España a través de instituciones comunes, pues tenía una cierta libertad en relación con España porque tenía sus propias instituciones, sus propias formas de gobierno y eran como una especie de reinos separados que compartían un rey. Era un poco más que eso, pero más o menos esa es la idea que se tiene. Después, claro, a través también de ejemplos de personas reales, pues también difundimos mitos, pues hablando de personas reales que eran así, que eran así, pues tu abuelo era capaz de hacer esto, tu abuelo era capaz de hacer lo otro, pues tu bisabuelo era un hombre que era muy trabajador, que luchó mucho en la vida, que fundó una empresa, que tuvo muchos trabajadores, que cuidaba mucho a su familia, que también cuidaba mucho a sus trabajadores, etcétera. Se ponen también ejemplos personales. Y por supuesto de lo que hemos hablado a través de hechos extraordinarios como los trabajos de Hércules, etcétera. Así se difunden los mitos en la sociedad y en las escuelas y en las instituciones, pues por ejemplo en la Iglesia pues habla de Jesucristo como la persona que se sacrificó por la salvación de la humanidad. Así Jesucristo se convierte en aquel personaje que encarna unos valores de amor, y por amor murió por la humanidad y dio su vida por la humanidad. Así que el valor que se ponía de relieve era, en primer lugar, la obediencia a Dios, el amor por Dios y el amor por los demás. Así, de alguna manera, pues Jesucristo, en su acto de sacrificarse, de ser crucificado, pues daba su vida por su amor a la humanidad. En realidad el amor no se entiende hasta que no llega la hora de sacrificarse. Esto para retrotraernos al ejemplo que decía antes de la persona que deja a su mujer abandonada cuando se pone enferma. En realidad, si tú no eres capaz de sacrificarte, tú no amas a esa persona. Así que la medida del amor está en el sacrificio que puedes hacer por los demás y por las otras personas, o por una comunidad nacional o por lo que sea. Así que, bueno, pues básicamente esta es la manera en cómo las sociedades de alguna manera recuerdan a sus mitos, tienen presente a sus mitos y transmiten sus mitos a través de estos relatos que cuentan las madres, que cuentan las abuelas, que cuentan los padres, que cuentan las instituciones políticas, que cuentan las instituciones académicas. Bueno, de una forma u otra siempre hay muchas instituciones que se dedican a difundir estos valores a través de determinados tipos de relatos, ya sean míticos, históricos o de cualquier otra índole, como por ejemplo los cuentos. Bueno, por ahora vamos a explicar cómo funcionan estos valores de la historia. Si los valores son relevantes a la hora de comprender y explicar la historia. Bueno, en primer lugar ya hemos un poco anticipado que si no se entienden las intenciones de la persona, no se entiende el porqué de los hechos históricos. Y para entender las intenciones de las personas hay que comprender los valores que guiaban la conducta de las personas. Pero bueno, esto es una cuestión. Ahora voy a otro punto. Pues mira, aquí ya empiezo. Bueno, en primer lugar se puede decir que los valores orientan la conducta de las personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual, pues en la conducta que tiene un padre con su familia, en la conducta que tiene
una persona en el trabajo, en la conducta que tiene una persona cuando se relaciona con sus amigos, pues estos valores, por ejemplo, los valores de solidaridad, pues harán pues que a lo mejor pues se comprometa a la lucha obrera cuando las condiciones de trabajo son malos. El valor del amor pues hará que esta persona cuide de su familia, de sus hijos, etcétera. Bueno, pero también no solamente esto se hace a nivel individual, sino a nivel colectivo, ya que el valor de la solidaridad hace que se funden sindicatos, y estos sindicatos pues organizan la lucha obrera para que sea más efectiva, no solo sea un enfrentamiento de una persona individual contra el patrono y contra el malvado capitalismo. Bueno, así de esta forma se dice que en función de estos valores, pues estas personas han creado unas instituciones. Así, el valor de la solidaridad ha permitido que se creen pues instituciones adecuadas a esa solidaridad, por ejemplo los sindicatos, o por ejemplo muchas organizaciones solidarias, ONGs que se llaman, o también pues partidos políticos que defiendan a la clase obrera, y etcétera. Pues esas instituciones pues de alguna forma consolidan las conductas solidarias, porque ellos a su vez difunden esas conductas, difunden que esa es la manera de comportarse adecuada a través de esas instituciones, y luchando pues por aquel valor que tú consideras necesario, y además hacen que, como estas instituciones van más allá del tiempo, pues esos valores y esas conductas pues se vayan reproduciendo no solo en una generación, sino en la siguiente, en la siguiente y en la siguiente. Así se van transmitiendo. Y no solo eso, sino que también se transmiten dentro de la familia, se transmiten los valores, dentro de las instituciones educativas se transmiten estos valores, y así esos valores se van consolidando a lo largo de la historia, y eso hace que estas formas de conducta y estos criterios pues se vayan creando sus instituciones a lo largo del tiempo, y se vayan ampliando y se vayan consolidando a lo largo del tiempo. Así se puede decir que una vez que estos valores han creado instituciones y formas y pautas de conducta y maneras de relacionarse que están perdurando en el tiempo, pues se considera que se produce algo que yo llamo el proceso de materialización. Los valores se han materializado en un determinado tipo de sociedad, y lo que hacen es que estos valores tienden a que se formen sociedades en el sentido sociedades en las cuales pues todo se regula en función de estos valores, y en la cual no tendría cabida otros valores que se le contrapusieran en este sentido. Pues aquí se está materializando. Al final, cuando estos procesos de materialización de valores, esta consolidación de los valores, pues tienen una relevancia histórica, se convierten, y estos procesos se convierten en algo que de alguna forma pues modifica la historia, hace que se creen, por ejemplo, la institución eclesiástica pues fue creada por los valores del cristianismo, por el valor supuestamente por el valor del amor a Cristo, por el valor del amor a la humanidad, por el valor de la piedad, por el valor de la clemencia, por estos valores que están asociados al cristianismo. Pues se fundó por el valor por difundir la idea de la salvación del alma, y por el valor de la lucha contra aquellos que niegan la autoridad de la Iglesia, etcétera. Pues esto creó una institución que se llamó Iglesia, y esta institución pues tuvo una relevancia histórica fundamental. Después, esta institución, como no cumplía perfectamente con sus valores, pues se produjo una especie de revolución, y se produjeron los distintos cismas. Así, de esta manera se considera que estos procesos de materialización tienen una relevancia histórica, se convierten en proceso histórico porque inician proceso histórico, cambian la sociedad en función de estos valores. Así se ha llegado al punto crucial de que cuando estos procesos de materialización fundados en valores tienen una relevancia histórica, se convierten en procesos históricos.
Y ahora debemos dar el siguiente paso y ya hemos visto más o menos cómo pueden funcionar en la historia los valores, cómo pueden conducir la historia los valores. Bueno, por aquí hay que entender que nuestra sociedad no opera solamente un sistema de valores, sino que es una sociedad, una civilización, una cultura, operan muchos sistemas de valores. Algunos ya hemos dicho que son como sistemas de valores subordinados, como por ejemplo los valores de la sanidad, los valores de la ciencia, están subordinados al fin y al cabo a los valores generales de la sociedad, ¿no? Los valores fundamentales, porque están al servicio de esa sociedad. Así que ponen sus valores particulares al servicio de esta sociedad. Esta es una manera de cómo se articulan los valores, pero también existen otras maneras, porque aunque en una sociedad predominen unos valores, estos valores que tienen una visión de la vida general que lo orienta a toda la sociedad en general, también pueden haber otros sistemas de valores que también estén en esta sociedad y que tengan también una visión general de la sociedad muy distinta y que sin embargo entren en contradicción con los valores generales de la sociedad. Entonces estamos hablando de valores disidentes y dentro de esta situación pueden darse dos situaciones: que se trate de grupos disidentes más o menos marginales que estén allí, como por ejemplo los mormones, los valores de la cultura mormona, pues dentro de Estados Unidos, pues que son pequeñas comunidades disidentes que están ahí, que no molestan, por decirlo de alguna manera, y después están cuando entran en conflicto pues dos sistemas de valores que tienen un cierto poder y un cierto peso específico y que de alguna forma pues al enfrentarse pues se dificultan una a la otra, se enfrentan, se dificultan una a la otra porque los procesos de materialización de unas impiden que se desarrollen los procesos de materialización de otras. Así, de alguna forma, pues vemos que aquí se entra en conflicto y que estos sistemas pues acaban chocando. Y así, a ver, también puede darse el caso de que no entren en un conflicto y que los procesos de materialización, aunque sean valores distintos de alguna forma, por los procesos de materialización de las instituciones que crean si quieren desde un sistema de valores, no entren completamente en conflicto con otra, que incluso puedan servir de ayuda para que se desarrollen los procesos de materialización del otro sistema de valores. En todo caso, siempre hay que considerar que es muy difícil que en una sociedad predomine un único sistema de valores. O sea, que se alcance el punto en aquella que existe una sociedad que esté gobernada solo por un sistema de valores. Siempre existirá un conflicto entre sistemas de valores. Esto por muchas razones. Primero, porque aparecen siempre dentro de la sociedad aparecen sistemas de valores disidentes, y después también como se puede entender, que las sociedades no están aisladas, que están en contacto con otras culturas, pues que entren otras culturas con otros sistemas de valores diferentes a los nuestros y que se vayan de alguna forma y que vayan teniendo una repercusión en la sociedad en la que entran y que esos valores de esa cultura que ha entrado intente crear sus propias instituciones, sus propios procesos de materialización en esa otra sociedad. Y también aparezcan conflictos. Aquí podemos hablar del caso de la entrada del Islam en la sociedad occidental. Claro, el Islam pues tiene unos criterios teológicos muy claros, se orientan por criterios teológicos, incluso teocráticos, mientras que aquí en la sociedad occidental pues es más bien laica y todos sus sistemas de creencias predominantes están basados en criterios racionales, en ideologías y en otros criterios básicamente racionales, aunque también existen instituciones como la Iglesia que también basadas en criterios de fe, pero básicamente y supuestamente los criterios de valores que funcionan están más o menos fundamentados racionalmente. Así que aquí se produce un cierto conflicto. ¿Se puede resolver este conflicto? ¿Se puede compatibilizar la vida de unos con otros? Bueno, los liberales creen que sí, esto se debería de verse así, pero básicamente al final lo que debemos entender es que la historia
desde el punto de vista de los valores, no digo que sea el único, pues se puede entender como el, el conflicto a través del conflicto de esos sistemas de valores, cómo los sistemas de valores se van desarrollando en la historia, van creando sus propios procesos de materialización, sus propios procesos históricos, y como cada sistema de valores crea sus propios procesos históricos, y cómo puede entrar en conflicto con los procesos históricos que crean otras civilizaciones, otros sistemas de valores, etcétera. Así es una manera de comprender la historia, y no solo de comprender las intenciones de determinados sujetos históricos. En ese sentido, aquí de alguna manera hay que entender las intenciones de los sujetos históricos, no solo en un sentido individual, sino también en un sentido colectivo. Las intenciones de determinadas instituciones y las intenciones que hay detrás de los procesos de materialización que efectúan determinadas instituciones. Así, de alguna forma, pues vemos que los valores, considero que los valores son algo relevante en la historia, y que no se acaba de entender la historia, sino es entendiendo también los valores que hay detrás de las intenciones de los sujetos históricos. Y no hablo solamente de sujetos históricos en el sentido individual, sino también en el sentido colectivo. Hablo de naciones, hablo de comunidades religiosas, hablo de instituciones, etcétera, de partidos, de sindicatos y todo eso. Y así debemos entender la historia, desde el punto de vista de los valores. He pensado, antes de acabar el vídeo, que sí que se debería hacer una breve distinción entre bien y valor. En realidad, esa distinción no es clara ni tajante, porque, por ejemplo, el conocimiento es un valor, pero también puede ser un bien. Claro, depende de la perspectiva. Cuando tenemos conocimiento, poseemos un bien. Ya no es un valor porque lo tenemos, pero al mismo tiempo también es un valor en tanto que puede inspirar nuestra conducta, en tanto que es la meta que inspira nuestro comportamiento. Así, de esta forma, tenemos que el conocimiento es un bien y es un valor. La felicidad es lo mismo. La felicidad es un bien. Cuando tenemos felicidad, pues tenemos un bien muy preciado, pero también es un valor cuando, en este sentido, pues inspira nuestra conducta. Es una de las metas de nuestra conducta. Pero claro, hay casos que ya no está tan claro. Bueno, que está claro que un bien es un valor. Por ejemplo, un camión es un bien, pero no es un valor. O sea, tiene un valor económico, es un valor económico, pero no es un valor ni cultural, ni moral, ni en este sentido. Porque pero se convierte en un bien en cuanto que se refiere a un valor. Por ejemplo, es un bien porque el camionero, gracias a él, que lo trabaja, pues obtiene unos recursos económicos que posibilitan que alimente a su familia, que le dé estudios a sus hijos, que le dé un bienestar a su familia y que los pueda llevar de vacaciones, y que le pueda comprar todo aquello que necesitan. Por ejemplo, le dan unos recursos económicos para dotar de una cierta felicidad a la familia. Así que el bien o el valor que está detrás del camión, pues en el fondo es la felicidad y el bienestar de la familia. En este sentido sí que puede decirse que el camión es solamente un bien. ¿Es un valor? Pues no puede, yo creo que no puede considerarse con un valor, aunque se diga que en un momento determinado, sí, claro, si no tienes el camión y te lo has de comprar todavía y estás ahorrando para comprar, pues puedes decir que el camión también es un valor. No, yo creo que en ese sentido no puede decirse, aunque ya digo, la distinción es vaga y la comparación no sería absolutamente descabellada. No puede entenderse que el camión sea un valor. Es un bien porque está claramente referido a otro valor, mientras que el conocimiento tiene un valor en sí mismo. O sea, es un bien que tiene un valor en sí mismo. O sea, que la idea de bien y que el valor bien y el bien conocimiento, pues en este caso coinciden en este sentido. Bueno, esta es la apreciación que quería hacer. Bueno, como no quiero alargar más el vídeo, pues ya he redactado, no, he hecho el esquema de las conclusiones y pasaré a ellas. Y más o menos voy a resumir lo que se ha dicho y las conclusiones
que se han alcanzado. Bueno, pues básicamente, en primer lugar, se ha definido los valores como objetos de los sistemas de creencias. O sea, los valores son creencias. Esto lo dicen todos los... O sea, la felicidad es una creencia, el conocimiento es una creencia, creemos en la felicidad, creemos en la verdad, creemos en la felicidad, creemos en el conocimiento, son creencias. Pero bueno, existen, bueno, esto en primer lugar. Después, sabemos que existen dos tipos básicos de valores, que son los valores límite, lo que llamo yo los valores límite, o los valores absolutos dentro del sistema de creencias, y los valores subordinados. Esto es la segunda conclusión. Pues los sistemas de creencias son un conjunto organizado de objetos o de ideas, de creencias. O sea, una creencia es una idea sobre las cosas o sobre la existencia de determinadas cosas o la existencia de determinados objetos. Por ejemplo, una creencia es Nueva York. Yo creo que existe Nueva York, no la he visto nunca, pero creo que existe. Hay fotos, hay pruebas, más o menos tengo pruebas, pero creo que existe. Esto es una creencia. Bueno, pues son un conjunto de objetos e ideas que están ordenados y desde el punto de vista cultural y social por los valores, porque los objetos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, están ordenados de otra manera. No están ordenados en función de los valores, pero en función, desde el punto de vista cultural, espiritual, moral y desde el punto de vista humano, están ordenados por los valores y sobre todo principalmente por los valores límites, los valores absolutos dentro de cada sistema de creencias. Después también se dice que los valores están jerarquizados. O sea, existen los valores subordinados solamente son medios para alcanzar dos valores límite. O sea, el estudio y el conocimiento son medios para alcanzar la sabiduría. Por ejemplo, si tenemos el valor sabiduría y la experiencia también, el hecho de estar trabajando con el entorno social y adquirir una experiencia, pues también es un método para alcanzar la sabiduría en cierta medida. O sea, que los valores, en este sentido, los valores subordinados, los valores instrumentales son medios para alcanzar al final los valores límite. Bueno, las personas, las sociedades están inspiradas en su conducta en función de valores. Estas conductas se concretan en la fundación de instituciones. Por ejemplo, si yo creo en la familia, pues que intentaré fundar mi familia. Si creo en la lucha obrera, pues fundaré sindicatos. Si creo en Dios, pues fundaré iglesias. Si creo en la justicia social y en la lucha de los obreros, pues crearé también los partidos políticos dedicados a la lucha en la lucha proletaria, en la lucha de los obreros, para oponerse al malvado capitalismo. Bueno, y en general, los valores pues se concretan en pautas de conducta que se van repitiendo y en patrones culturales que se van repitiendo y van evolucionando a lo largo de la historia. Esta básicamente. Al final, esta acción continuada de determinadas formas de conducta, de determinados patrones culturales que están inspirados por los sistemas de valores y que inspiran la acción de los agentes sociales, sean estos individuales o colectivos, ya sean o instituciones o personas o sociedades. Pues esto se acumula a la historia y condiciona la historia, hace que la historia pues se concrete en determinados patrones culturales. Esto a su vez significa que se cree determinado tipo de literatura, que se cree determinado tipo de arte, que se cree determinado tipo de arquitectura, que se cree determinado tipo de sociedad, si es más de sociedad guerrera, más guerrera, menos guerrera, de sociedad más dedicada al estudio, menos dedicada al estudio. Pues si esta sociedad tiene unos valores más guerreros, pues fundará una institución militar fuerte. Si está más dedicada si sus valores están más inspirados por el estudio, pues creará muchas bibliotecas y muchas academias y muchas universidades, etcétera. Esta es la idea. Pues bueno, al final de esta forma los valores se convierten en una fuerza que estira la historia. O sea, al final los valores, en tanto que acaba inspirando la acción acumulada
de las personas a través de las instituciones y a través de las pautas de conducta, a través de los patrones culturales, a través de las formas de arte que crean y todo eso, pues acaban condicionando la historia. Así, de alguna forma, esto se convierte en todas estas acciones, se convierten en procesos de materialización. Los valores se materializan en las sociedades en forma de todas estas instituciones y en todas estas formas de ser y en todas estas pautas de conductas. Pues por lo tanto, estos procesos de materialización acaban, cuando tienen relevancia histórica, acaban convirtiéndose en procesos históricos, porque ya digo que tienen trascendencia histórica y condicionan y tiran la historia en determinadas condiciones. También se ha dicho, y aquí me he olvidado de ponerlo, que es muy difícil que un sistema de valores acabe de materializarse absolutamente, acabe transformando la sociedad de acuerdo con todos sus modelos, porque siempre las culturas están en contacto, se condicionan unas a otras y cada cultura puede aportar su sistema de valores diferente, incluso dentro de una misma sociedad pueden haber individuos, instituciones disidentes que intentan imponer sus sistemas de valores y acaban un poco pues impidiendo que los sistemas de valores se acaben desarrollando y se acaben materializando de forma absoluta, controlando totalmente una sociedad. Esto es casi imposible, pero en este caso podríamos entender la historia en este sentido, en el conflicto, en el conflicto de diferentes procesos históricos, de diferentes procesos de materialización inspirados por diferentes sistemas de valores. Así, básicamente, este sería el resumen de lo que se ha hecho aquí. Pero en todo caso, quiero repetir que esa perspectiva de los valores no quiere ser una perspectiva, no quiere ser una explicación absoluta de la historia. La historia necesita más cosas. También necesita, para entenderse, necesita la intervención de las condiciones materiales, se necesita la intervención de la naturaleza, y es aquí donde entraremos a trabajar con Fernández Armesto. Necesita otros elementos para entenderse. No puede entenderse solamente por los valores, aunque los valores sean esenciales y necesarios. No puede entenderse solamente con eso. Se necesitan otras perspectivas. Por lo tanto, esto también es importante, ya que si vives en el desierto o vives en el polo, también eso condiciona totalmente la historia de cada civilización y cada cultura. Esto es innegable. Si vives al lado del mar o si vives a 3.000 kilómetros del mar, esto también condicionará tu cultura. Esto es evidente. Incluso puede condicionar tus valores. Aunque los valores también tienen la capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias, esto es evidente. Pero bueno, en este caso, esto no puede ser una perspectiva absoluta de procesos históricos y, por ejemplo, una erupción volcánica puede condicionar de una forma tan grave la historia que incluso podía compararse a un proceso histórico. De alguna forma podían existir procesos históricos también basados en la intervención de la natura. O sea que la natura, en cierto sentido, también provocaría unos procesos históricos que obligan a cambiar las conductas de las personas y pueden obligar incluso a transmutar sus valores. O sea, esto es importante que sepa. Bueno, pues estas las conclusiones, y aquí está básicamente dicho todo en este capítulo sobre los valores. Después se profundizará más en estos temas, se explicarán de otras formas diferentes y se verán otras perspectivas también necesarias para entender la cuestión de los valores más a fondo. Y también se hablará un poco más adelante de otra cuestión fundamental que está relacionada con lo que se ha dicho aquí sobre los procesos de materialización y los procesos históricos, que se llama el paradigma civilizador. Y eso lo que nos ha de conducir a entender precisamente esa idea del paradigma civilizador. Es una de las ideas que nos ha de conducir precisamente a entender lo que será el nacionalismo. Bueno, pues dicho esto, ha llegado el momento de la despedida y de convocaros a ver los siguientes vídeos si os apetece, y también a convocaros a ver los vídeos anteriores si os apetece, que ayudan a entender y también a convocaros a poner algún comentario si os apetece. Ya dije que no es que esté muy preocupado por los rankings en YouTube, por el logaritmo de YouTube y por los likes y todo eso. No, lo que hago aquí es por el hecho de difundir unas ideas
por el hecho de explicar unas ideas, de compartir conocimiento y no por el hecho de hacerme famoso en YouTube ni nada de eso. No me preocupa esto. Además lo hago como entretenimiento y no, mi intención no es ganarme la vida con esto. Así que en todo caso, solo me queda desearos lo mejor a todo y saludos cordiales a todo el mundo. Hasta la próxima.